Francia pareció retroceder al 2005, a esos días, a ese mes en que las protestas pusieron en jaque a la sociedad después de que 2 adolescentes murieran electrocutados tras esconderse en una central eléctrica. Pero la verdad es que la muerte de Nael, un joven de 17 años, a manos de un policía en medio de un control de tránsito al que se habría negado, hace retroceder al país 40 años, porque le recuerda que hay una fractura social y política que vive en esos suburbios empobrecidos, donde a pesar de las enormes inversiones hechas, la distancia con el poder y la riqueza es tan física como real. Si eres negro o árabe, a pesar de que tu familia lleve 3 generaciones en Francia, tu vida te recuerda que no eres parte como otros del país. Un ejemplo, al 80% de los jóvenes negros les hacen control de identidad, solo al 16% de los blancos. Si eso no es racismo... Marsella, Lyon, Nantes, Toulouse. La reacción tiene 3 componentes inaceptables: la violencia como medio de protesta, una policía que no trata igual a todos los ciudadanos y que es acusada de gatillo fácil, y políticos que no enfrentan esta fractura menos que sea en crisis. Tras las manifestaciones contra la reforma previsional, la calle volvió a encenderse. Lo irónico es quién capitaliza la crisis. Ni el presidente necesariamente, que trata de afrontarlo, o no solo él, ni tampoco, sobre todo, los ciudadanos más discriminados. Es esa extrema derecha que no cree en una Francia multicultural en la que la violencia termina granjeándole el apoyo ciudadano de quienes podrían haber empatizado con sus compatriotas más desfavorecidos, pero que ya no quieren más. Comienza Conexión Global Prime. Días, semanas críticas en Francia. Nos lo cuenta en su nota Gabriel Palma. Los gritos de justicia por Nael, quien fue asesinado en un control policial la semana pasada, dan cuenta de la herida que se reabrió en los denominados banlieues, los suburbios empobrecidos y relegados de Francia. Nael era mi hijo, un chico de 17 años. Era respetuoso, amable, amoroso, servicial. Que todos estén allí, por favor, para marchar. Toda Francia si es necesario. Marcharemos, haremos la ruta que estaba haciendo mi hijo. Nael fue la 18ª persona muerta durante un operativo policial en los últimos 18 meses. Esta indignación contra el actuar policial, pero también contra el racismo, es lo que llevó a miles de personas a las calles. En medio de consignas que exigían reparación, también se registraban violentos desmanes. Y es que la muerte del adolescente de 17 años de descendencia argelina puso en evidencia una realidad dramática. Desde el 2017, la mayor cantidad de muertes causadas por la policía francesa ha sido a personas provenientes de familias migrantes. Este hecho puso a la institucionalidad gala en entredicho y, más concretamente, a sus autoridades. Atacar una escuela, incendiar un centro social, incendiar el ayuntamiento no tiene nada que ver con lo que pasó en Nantes. Nuestra prioridad es asegurar el retorno del orden republicano con el tipo de orden que mantienen las policías y con una fuerte respuesta ante los criminales. Las críticas se han concentrado sobre el presidente Emmanuel Macron, tanto desde las manifestaciones como desde las instituciones. Fueron los sindicatos policiales quienes cuestionaron su rápida y tajante condena al actuar del oficial. Y es que los funcionarios acusaban que no se respetaba la presunción de inocencia. Un día después daba la siguiente declaración. Las últimas horas han estado marcadas por escenas violentas contra comisarías, pero también fundamentalmente contra las instituciones y la República. Es absolutamente injustificable. Me gustaría dar las gracias a los que están fuera durante la noche para proteger estas instituciones y devolver la calma. Toda esta situación generó una serie de repercusiones a nivel político. A la izquierda del espectro, el líder de Francia Insumisa, Jean-Luc Mélenchon, se dedicó a avalar los disturbios al tiempo que exigía justicia. Esto le terminó costando caro, según una encuesta de CNews, ya que ese sondeo determinó que el 75% de los encuestados rechazó su postura durante las protestas. La cuestión para un político no es llamar a la calma para adoptar posturas, es tratar de lograr la calma y que eso resuelva racionalmente los problemas que se presenten.
Al otro lado, una de las figuras más favorecidas con esta crisis social ha sido Marine Le Pen. La política de extrema derecha es la figura con más aprobación. Su postura contra la inmigración fue la tónica, así como las críticas contra Macron, a quien acusó de eludir su responsabilidad constitucional por su respuesta a los desmanes. Este gobierno no ha aprendido nada de las protestas del 2005. La verdad es que no quisieron hacer caso a ninguna advertencia, mientras se preparan para presentar nuevos proyectos para los suburbios que costarán millones. Los llamo a tener un poco de autocrítica y humildad. Lo ocurrido estos últimos días no es muy distinto a lo que Francia vivió en 2005, cuando estallaron las protestas en estos suburbios luego de que murieran 2 adolescentes migrantes que escapaban de un control policial. Esas manifestaciones se extendieron por 3 semanas y dejaron más de 6.000 detenidos. La figura objeto de críticas fue el entonces ministro del Interior y quien sería presidente de Francia 2 años después, Nicolas Sarkozy, quien realizó estas cuestionadas declaraciones. Vous en avez assez, hein? Vous avez assez de cette bande de racailles. On va vous en débarrasser. Al igual que lo hizo Macron 18 años después, el entonces mandatario galo Jacques Chirac condenó las movilizaciones. Ante la violencia de las últimas semanas, ante el sufrimiento y las dificultades de nuestros conciudadanos, en particular entre los más vulnerables, la primera necesidad es restablecer el orden público. La crisis social en Francia ha dejado numerosos daños, pero sobre todo dejó nuevamente en evidencia la discriminación institucional que existe. Esto en un país que conoce muy bien de manifestaciones. Vamos a comenzar a analizar este tema. Para eso nos trasladamos hasta Francia, París, con Paula Estañol, que nos ha acompañado en otras ocasiones. Ustedes ya la conocen, editora de informativos de Radio Francia Internacional. Paula, un gusto tenerte nuevamente en Conexión Global Prime. Hola, buenas tardes. Acabamos de ver una nota en que se resume lo ocurrido con la muerte a manos de la policía de este joven y las protestas y cómo han ido evolucionando. Pero quisiera preguntarte primero, el estado de la situación hoy en Francia. ¿Cuál es el estado de tranquilidad o no? Si siguen protestas en algunos sectores o no. Y en el debate público, ¿cuál es el estado de la discusión? Es bastante distinto la sensación ambiente a la sensación política. Hay bastante calma. Se han parado en muchos sectores ya las manifestaciones, los disturbios, y también la cantidad de detenidos ha bajado considerablemente. Pasamos de 3.200, hace un par de días a 78 antes de ayer. Entonces las detenciones han bajado, lo que habla bastante de que los disturbios parecen estar controlados. Cosa distinta pasa en la arena política, donde el tema sigue estando en la palestra, en las discusiones parlamentarias. Hoy día, de hecho, el ministro Darmanin tuvo que comparecer ante el Senado. Sigue siendo noticia en todos los medios de comunicación. Es decir, que por un lado la tensión en las calles ha bajado, pero probablemente esa misma tensión se ha trasladado ya a la arena política y al debate político. Tú mencionabas al ministro del Interior, luego te voy a preguntar sobre su figura, pero antes, ¿por qué este caso de este joven cala tan hondo? Te lo digo en qué sentido, porque hay 13, en el último tiempo, 13 personas fallecidas a manos de la policía en controles de tránsito. Ya había una crítica fuerte. ¿Cuál es la mezcla? Tal vez que venga de estos sectores más desfavorecidos, de estos suburbios más empobrecidos. ¿Quién era él, los jóvenes? ¿Qué fue lo que hizo que este caso, crees tú, prendiera las protestas en distintos lugares de Francia? Bueno, se juntan varios hechos. Lo que tú señalas, el hecho de que hay una decena de casos que se vienen sumando en el último año de este tipo, pero también está el hecho en que hay un video que viene a contrarrestar justamente las declaraciones de la policía, que en una primera instancia habían dicho que ellos habían actuado en legítima defensa por haberse sentido en riesgo vital ante la detención que trataron de hacer luego de un control vehicular de este chico. El hecho de que estén esos videos y que se vea claramente la manera en que actuó la policía fue, yo creo que tal vez el detonante más importante, teniendo en cuenta que tal vez los rasgos, las características de este joven, 17 años, muy joven, proveniente de la banlieue, de una cité
de la afuera de París. Habían personas que tal vez tenían un perfil parecido, pero el hecho que tuviéramos esas imágenes tan frescas casi inmediatamente después de que sucedieran los hechos y que se vinieran a contraponer a las declaraciones de la policía, creo que eso generó un poco de rabia y malestar y hizo que inmediatamente se produjeran estas manifestaciones y estos disturbios. Paula, ¿cómo ha ido evolucionando también la opinión pública que en un momento, claro, empatiza, cómo no hacerlo con la madre de este joven que dice era mi mejor amigo, era mi apoyo, se despidió ese día diciéndome mamá te amo, no tenía antecedentes policiales, tenía un trabajo, quería surgir en la vida, entonces la gente empatiza un comienzo muy fuerte y luego, a raíz de los hechos de violencia cada vez más extremos además, contra policías, pero también contra escuelas, contra un alcalde y la casa del alcalde y su familia, termina haciendo que la gente diga, ¿saben qué más? Ya esto no es una reivindicación pacífica, está siendo violenta, cada vez más violenta y hay un giro en la opinión pública. ¿Cómo fue produciéndose eso? Como tú dices, hay una evolución al partir de la rabia ante el suceso mismo que aconteció y luego al desencadenamiento de justamente todos estos disturbios que tomaron rápidamente otro sentido. Se han visto imágenes de personas que han defendido las alcaldías, ciudadanos comunes y corrientes, madres gritando que por favor no ataquen las escuelas de su hijo. Y el hecho también de que los ataques hayan tenido lugar a las estructuras mismas que vienen en ayuda a esas personas que son personas vulnerables de la periferia parisina y de la periferia de otras grandes metrópolis en Francia, generó el hecho de que cambiara esa percepción de la gente rápidamente, pero yo creo que hay un paralelismo. Hay por un lado esa demanda de los ciudadanos franceses de que pararan rápidamente con los disturbios, con los desmanes y justamente con todo esto que podemos ver por televisión, pero por otro lado el reconocimiento de que el accionar de la policía no fue el justo. Entonces han habido sondeos de ambos lados y la posición de los ciudadanos es bastante parecida. Por un lado, el pidiendo bastante medidas de seguridad y el que se pararan luego los disturbios, pero por otro lado reconociendo que el accionar de la policía no fue el accionar a propósito de la situación que había pasado. Ya te voy a preguntar por la policía y que no solo hay acusaciones respecto de violencia desmedida, sino también de racismo, derechamente. Quiero preguntarte antes por artículos que veía en medios franceses que hablaban de más allá del sector político y de este hecho puntual, de una tendencia en la sociedad francesa, en las manifestaciones, y hacían historia hace siglos, a recurrir a la violencia como forma de manifestación, diciendo por un lado esto siempre es criticable, pero por otro lado también está señalando una insatisfacción con la democracia, con la intermediación de las autoridades. ¿Por qué está ocurriendo? Y si tú evalúas o en el debate público se evalúa efectivamente que hay un uso de la violencia como forma de protesta y no necesariamente una condena fuerte siempre de todos los sectores. Bueno, yo creo que se puede asimilar este nivel de tensión que hemos vivido ahora con algo que sucedió en el 2005, que claro, fueron 3 semanas de disturbios que se pararon cuando solamente se decretó el estado de urgencia. Pero si miramos relativamente todos los tipos de manifestaciones, hemos visto que cada manifestación, por ejemplo, contra la reforma de las pensiones, eran manifestaciones bastante tranquilas, pero en algún momento se desateaba algún grado de violencia con la intervención de los Black Blocs o algo por el estilo. En realidad sí es algo que generalmente se dice, se hace tal vez una suerte de paralelismo a lo que podría ser, si es posible hacer una clase de paralelismo con la revolución y las constantes movimientos sociales que ha tenido este país. Hay algo allí de la manera en que se provoca la manifestación, pero yo tampoco te podría decir que este es un hecho que se repita reiteradamente de la manera en que lo hemos visto ahora. Es cierto, sí, que por ejemplo hay una forma violenta, tal vez muchas veces, no sé si decirlo, de celebración o de forma
expresar cierta cólera. Vemos todos los años cuando fechas como por ejemplo la fiesta nacional o el Año Nuevo, la quema de vehículos, eso es una constante, es una realidad, eso sucede aquí. Pero hechos así como los que vimos esta última semana, yo que tenga memoria no los recuerdo antes, hasta el 2005 creo no haber visto algo por el estilo aquí. Claro, se refería en todo caso a la tesis no a algo tan violento como esto, sino que a la degradación de la convivencia, de la intermediación entre los políticos y la gente. Pero quisiera llevarte al otro tema que tú mencionabas también, que es el racismo y la discriminación respecto a la policía. Naciones Unidas también ha hecho hincapié en aquello y hay algunas cifras, como voy a dar una, por ejemplo, el 80% de los jóvenes que tienen raíces árabes o que su piel es de color negro, el 80% de ellos pasan en su vida por controles policiales y si tú eres blanco, un 16% solamente. Digo, para dar un ejemplo de que esta población también no se siente justamente tratada. ¿Cómo se ve ese fenómeno, el del uso de la fuerza y el del racismo en las fuerzas policiales? Eso es cierto lo que acabas de decir. De hecho, viene de aparecer hace muy poco un sondeo que refleja justamente que los chicos negros y de origen o que tienen algún tipo de origen magrebí son mucho más detenidos o interpelados por la policía que el resto de los jóvenes en Francia. Eso es una realidad y es algo que es percibido. Si entrevistas mis colegas que han podido salir a terreno en la radio han constatado justamente que muchas de estas entrevistas los jóvenes se dicen bastante interpelados por la situación de Nael porque ellos viven situaciones con la policía que son bastante conflictivas. Eso por un lado, pero también hay una explicación que se da a varios factores y creo que uno de los principales es que había una tradición, por ejemplo, de la policía de proximidad, la policía de acercamiento en este país que permitía que en esos barrios hubiera una suerte de tejido social, que la policía interactuara con los jóvenes más vulnerables, conociera el ambiente que se rodeaba, pudiera ver caras e identificarlo. Y esa policía se terminó en el periodo de Sarkozy, no existe más y es uno de los grandes temas que siempre aparece cuando vemos este tipo de violencia en la periferia, que se habla justamente que hay una suerte de tejido social que se está degradando y que una pieza fundamental es justamente el que la policía se ha visto como el otro y que la policía vea a estos jóvenes de Banlieue como el otro. Eso por una parte, y también el hecho de que la policía ha perdido presupuesto y tiempo de formación. Es decir, han acortado el periodo de formación de los jóvenes, porque son también jóvenes que entran a formar parte del cuerpo policial y entonces una crítica que hacen justamente también los sindicatos de policía es que se ha perdido justamente esta opción de aprender ciertas formas de accionar en lugares que son bastante complejos porque estamos hablando de la periferia, de la Banlieue en Francia, específicamente en Nanterre, la Banlieue de París, donde se juntan varios factores, como tú dices, una fuerte presencia de jóvenes que vienen, que tienen familias que son franceses, pero que son originarios, sus familias sobre todo de África, son sectores bastante vulnerables económicamente, con presencia de muchas familias monoparental, con deserción escolar, pero que también en el último tiempo hemos visto cómo se han ido gangrenando esos sectores con la presencia de grupos delictuales. Entonces son zonas bastante complejas que requieren una presencia policial tal vez distinta de la que se está ocurriendo en este momento. Y de hecho hemos visto este accionar de ahora de la policía, pero han habido casos bastante decidores en el último tiempo. Una brigada de policía que se conoció que justamente tenía una acción sumamente violento con específicamente los jóvenes, tú decías, de negros o de origen magrebí. Entonces hay una sensación de que la policía tal vez no está entendiendo muy bien el hecho de
que está actuando frente a chicos que tienen características no solamente por origen, sino porque hay una vulnerabilidad de por medio. Sí. Cierro preguntándote, Paula, el 2005, cuando mueren estos dos jóvenes mientras arrancan de la policía escondiéndose en una especie de estación subeléctrica, que es algo muy dramático y que es casi un mes de protestas en Francia, el entonces ministro del Interior durante el gobierno de Sarkozy pierde la posibilidad de ser candidato presidencial, era visto como una estrella en ascenso y pierde la posibilidad. Quisiera preguntarte cómo se ha evaluado el trabajo del gobierno actual, de Emmanuel Macron, pero además de su ministro del Interior y de la primera ministra. A ver, la evaluación, voy a hacer dos frentes tal vez con esto. Por un lado, no hay que negar que su intervención fue efectiva, que se han parado los disturbios, que tal vez esta decisión de hacer muchas detenciones y juicios express ha dado resultado, porque finalmente hubo más de 3.200 detenciones y finalmente ha habido muchos juicios rápidos donde ya hay condena. Eso da una señal y creo que eso de alguna manera ha parado los disturbios. El hecho también de llamar a la responsabilidad de los padres de estos chicos creo que también en algún sentido ha servido, pero por otro lado hemos visto, por ejemplo, en la reunión de ayer con los 220 alcaldes que están concernidos por estas zonas donde hubo violencia, en donde los alcaldes salieron diciendo, en realidad aquí no es más de lo mismo, están poniendo un parche curita en una pierna de madera. Dijo un alcalde que es bastante que dibuja bastante bien lo que sucedió ayer, donde se habló de un par de medidas concretas, por ejemplo, de pagar toda la reestructuración de todas las zonas dañadas, pero se habló de una comisión a largo plazo que va a ver las medidas de fondo. Entonces, hay la acción inmediata, por un lado, donde se podría decir que Macron está siendo bastante efectivo, pero hay un problema de fondo que tal vez va a requerir una reflexión mucho mayor, y no solamente de Macron, su tendencia política, su movimiento, sino que de la escena política más amplia. Eso por un lado. Y por el otro, es medio complejo la relación que justamente los jóvenes pueden tener con Darmanin, que es un ministro que suele policializar mucho las situaciones. No sé si me explico bien con esa palabra, que tiene un nexo muy directo con la policía. Tal vez es visto como, ¿cómo podría decirte? Como un hombre demasiado ligado a esa figura, y que sí, que ha estado bastante presente en esta crisis, pero creo que más que Darmanin ha sido Macron el que ha tomado la rienda de la situación con las declaraciones. De hecho, dejó de ir a una reunión del Consejo de la Unión Europea, claro, a una reunión, y en Bélgica también, dejó la gira en Alemania y tampoco fue a la reunión con los líderes del Consejo de la Unión Europea. Es decir, que él ha tomado quiso tomar un poco en mano esta situación, y también dejan claro cómo presidencializa un poco todo Macron. Paula Estañol, muchísimas gracias por habernos acompañado desde París con tu análisis súper interesante, y nos quedamos además pensando con lo que tú nos hacías, la puntualización respecto a esta policía mucho más vinculada a esa de primera capa, de primer acercamiento, que ya no está, y que era una vinculación importante en el tejido social, sobre todo con los jóvenes de estos extramuros, de estos suburbios tan empobrecidos y tan discriminados muchas veces, a pesar de todo lo que se ha invertido también ahí. Muchísimas gracias, Paula. Gracias a ustedes. Seguimos analizando este tema. Volvemos nuevamente a Francia, esta vez con Gaspar Estrada, politólogo de la Universidad Sciences Po de París. Bienvenido a Conexión Global Prime. Hola, Mónica, un saludo a ti y a tu auditorio en Chile.
Gabriel, ya hemos analizado buena parte de los hechos de los últimos, pero queremos dar un poco más de contexto. Y quisiera preguntarte respecto primero de los suburbios empobrecidos, no los suburbios esos ricos o los que de gente que va a vivirse con buenas condiciones fuera, no, sino que estos que son en los extramuros de grandes ciudades, no solamente en París, y lo que se vive allí. Por ejemplo, normalmente hay 2 veces más inmigrantes que en el centro de una ciudad y en otros lugares 3 y 4 veces más, por ejemplo. Y se habla de este malestar y de suburbios que van surgiendo hace 40 años y que hay una problemática que se ha tratado de abordar, pero no del todo. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de esta problemática? Bueno, estamos hablando de un grave problema que vive Francia desde hace ya varias décadas, de desigualdad y de concentración espacial de la desigualdad, donde no solo hay problemas socioeconómicos, es decir, muchas personas que están en el desempleo o que tienen empleos precarios, sino que también hay otra variable que es la variable migratoria. Y el hecho que en estas ciudades, en estos suburbios, en estos distritos, pues se concentran muchas personas de origen extranjero, y esto pues es crea pues condiciones de desigualdad muy fuertes, porque no solamente son regiones más pobres que el promedio, sino que están muy concentradas y que por otro lado tienen mucha dificultad a acceder al mercado laboral, ya sea porque no hay ofertas de empleo en estos territorios o porque por otro lado estos distritos históricamente no están bien conectados a los grandes centros urbanos, lo que hace que las personas que viven en estos territorios pues tienen más dificultades que los demás para obtener puestos de trabajo. Quisiera preguntarte por algo que tiene que ver con discriminación económica, espacial, de la que tú nos hablas, pero que tiene que ver con algo incluso tal vez más profundo, que es identidad. Y te lo pregunto porque en los años 60 y 70 se crean estos barrios en las afueras de las ciudades, de los grandes centros urbanos, porque hay mucha inmigración. Pero ya es segunda o tercera generación, son franceses de tomo y lomo, y sin embargo, al parecer, o no se sienten, o más bien no se los hace sentir como franceses. Y ese color de piel y esa ascendencia pareciera en sociedades multiculturales que no los hace sentirse o ser tratados plenamente como franceses. ¿Qué pasa con la identidad ahí nacional? Sí, efectivamente hay una gran problemática al respecto de eso. No hay que olvidar que, digamos, la República Francesa, la manera como se ha constituido y cómo funciona un poco el Estado francés, es un proceso de integración de las personas que vienen de fuera, no tanto por el reconocimiento de sus diferencias, sino más bien por la asimilación de estas personas en torno del tríptico oficial de la República Francesa: libertad, igualdad, fraternidad. Sin embargo, lo que vemos en la realidad es que este tríptico pues tiene mucha dificultad para volverse una realidad, para traducirse en hechos para una parte de la población que emigró a este país hace 50, 60 años, y es lo que produce pues toda esta rispidez en el debate público en Francia, y pues toda esta conflictividad social que tomó pues proporciones totalmente inesperadas en los últimos días. Podríamos retroceder un poco en el tiempo y hablar de lo ocurrido en el 2005. Ya con Paula algo lo mencionábamos también en la nota de Gabriel Palma al comienzo, pero al parecer hay un trauma, un recuerdo muy profundo con lo que ocurrió con ese casi mes de protestas a raíz de la muerte de 2 jóvenes el 2005, jóvenes también de este sector de la población. Quisiera que recordáramos un poco lo que ocurrió el 2005 y las consecuencias que tuvo. Claro, el 2005 fue realmente un parteaguas en Francia. Digo, no es que el tema de los suburbios y lo que se dice en francés, las banlieues, no era algo nuevo. Sin embargo, la dimensión política que tuvo las revueltas del 2005 pues fue muy importante, digamos, en traducir realmente el fin de la presidencia de Jacques Chirac y la emergencia del entonces ministro del Interior,
con un discurso pues muy radical en contra de estos jóvenes, que en ese entonces el ministro del Interior se llamaba Nicolas Sarkozy. En base a este discurso, pues él construyó un poco su candidatura presidencial, que terminó siendo vencedora en 2007. Está claro que hoy en día la gran diferencia entre el 2005 y el 2023, en primer lugar, es que hay imágenes. Hoy en día, contrariamente a lo que pasó en 2005, es posible visualizar lo que pasó hace unos días con el joven Nael, y sobre todo las redes sociales y la manera como se han ido difundiendo las imágenes, y eso es lo que ha provocado que la reacción de estos jóvenes sea mucho más rápida de lo que sucedió en el 2005. Claro, yo cambié un cargo cuando estábamos hablando con Paula, tal como tú mencionabas, era Nicolas Sarkozy el ministro del Interior, pero fue Dominique de Villepin, entonces ministro del Interior, quien vio truncadas sus aspiraciones de llegar al poder, y Nicolas Sarkozy es el que lo logra. La pregunta es también en la sociedad y respecto de las protestas, por un lado, y por otro lado, respecto de estos suburbios empobrecidos, ¿cuál es la huella que dejó lo del 2005? Si deja, de alguna manera, recuerdos, huellas, efectos políticos y sociales hasta ahora. Sí, no, ¿sí? Pues está muy claro que el precedente del 2005 está en la mente de todos, porque significó justamente el fin de estas iniciativas del presidente Jacques Chirac y realmente su declive. El tema es saber cuál va a ser la salida política ahora, y eso no está nada claro. Y cuando hablamos de esa fractura política, a todo esto, Macron cuando habla dice que él retoma ciertas iniciativas, que él retoma inversión en estos suburbios empobrecidos. No sé si la gente lo siente también así o lo reconoce o no lo reconoce como algo tan efectivo. No sé si me pudieras aclarar eso para preguntarte luego de las salidas. A ver, yo creo que la respuesta está en dos sentidos. La primera es que sí hubo un aumento de la inversión en estos territorios. Sin embargo, esta inversión pues toma mucho tiempo, por en particular en temas de infraestructuras y sobre todo en el tema del transporte. Hay hoy en día en París toda una iniciativa para construir líneas de metro en particular hacia estos suburbios. Sin embargo, estas líneas de metro realmente van a ser una realidad de aquí al 2030. Entonces es una realidad que todavía es lejana y que no es palpable, perceptible en el cotidiano de los habitantes. Por otro lado, lo que hay es un discurso público del presidente Macron que ha sido muy, muy alejado de la población que vive en estos territorios pues bastante precarios y no ha dado realmente alternativas a estos jóvenes. En este sentido, pues se mantiene, se podría decir, el discurso pues bastante negligente de las clases dominantes y en particular del gobierno hacia los territorios de estas zonas. Ahora, no es fácil, no ha sido fácil y probablemente no lo va a ser el equilibrio político para Macron, como tú mencionabas, entre, por un lado, condolerse con la familia que perdió a este joven, por otro lado, decir, que fue lo que dijo, no voy a ir de inmediato como me pide la derecha más extrema con un estado de excepción, de emergencia, sino que voy a ir con una respuesta creciente pero gradual, policial. Y por otro lado también sabiendo las consecuencias políticas que esto tiene, porque de nuevo leía algunos análisis que decían, al final nadie sabe para quién trabaja, porque quien está cosechando esta crisis en parte es Le Pen, que en el fondo tiene a otros que están más a la derecha todavía de ella, como Zemmour, por ejemplo, pero de alguna manera, habiendo tenido un discurso xenófobo que lo ha moderado, de alguna manera se beneficia de esta crisis. ¿Quién saca provecho finalmente político de esta crisis, crees tú, y por qué? Bueno, yo creo que en un primer momento Emmanuel Macron se vio fragilizado por la pérdida de control, por las escenas de violencia. También tuvo que cancelar una visita de Estado estratégica a Alemania, que era fundamental para él. Entonces, desde ese punto de vista, ha perdido puntos, sobre todo en el aspecto internacional.
Sin embargo, las últimas encuestas de opinión que han sido publicadas en las últimas horas dan muestra, por un lado, de un aumento de la aprobación del presidente Emmanuel Macron, en particular en el electorado de centro derecha y de derecha, y si la tendencia de disminución de los actos violentos se mantiene en los próximos días, pues está claro que eso eventualmente le permitiría a el presidente Emmanuel Macron, pues realmente, si su estrategia es posicionarse claramente y de manera asumida en el centro derecha, le permitiría lograr algo que no ha podido obtener desde que se reeligió el año pasado, que es realmente hacer un gobierno de coalición con el partido del expresidente Nicolas Sarkozy, algo que el propio Sarkozy ya ha dicho públicamente que apoyaría, pero que al día de hoy no ha tenido un eco favorable dentro de los diputados del partido de los republicanos. Está claro que en esta nueva configuración, si el discurso del presidente Emmanuel Macron se mantiene claramente en la derecha o en el centro derecha, pues le permitiría eventualmente transformar de esta crisis, pues lograr una mayoría en el Congreso que hoy no dispone, pero que claramente también lo pondría en problemas con el ala izquierda de su partido. Hago una aclaración porque republicanos en Francia, a diferencia en Chile, son la derecha más tradicional, más centro-derecha en Francia, para que no haya la confusión con Chile, ¿no? Quiero cerrar preguntándote, ¿qué pasa con los medios de comunicación desde la época de Sarkozy, cuando era presidente, y él crea este Ministerio de la Identidad, que él sostiene que era para ponerle de alguna manera un freno a la derecha más extrema? Comienza también un auge, y hay estudios sobre aquello de medios financiados además también por dueños con bastante dinero, de distinto calibre, de distinta dimensión, pero con un discurso bien anti-inmigrante y bien conservador en hartos aspectos. ¿Cómo ves el panorama mediático y cómo ha afrontado esta crisis? Bueno, yo en primer lugar lo vi desfasado, porque justamente la rapidez con la cual las redes sociales le dieron juego a todos los videos ligados a pues ese asesinato. Entonces, claramente había un desfase entre el discurso mediático y, por otro lado, la rapidez con la cual se propagaron los actos violentos, que esa para mí es la gran diferencia entre el 2005 y el 2023. Después, cuando ya claramente se tomó la dimensión de lo que estaba sucediendo, pues ha habido diferentes tipos de discursos, y claramente hay un discurso en particular en estos medios claramente hoy en día de opinión, es decir, que vehiculan una opinión política y claramente a la derecha del espectro político, que han asumido pues una defensa de las fuerzas policíacas y que han pedido medidas pues al límite de la legalidad en Francia, y claramente pues hay sectores empresariales importantes que respaldan y que financian a estos medios de comunicación. Entonces, claramente los medios de comunicación en Francia se han ido polarizando, no solamente a nivel de tendencias, sino también entre medios públicos, medios privados, y eso claramente pues da cuenta de una polarización creciente dentro de la sociedad francesa. Gaspar, quiero agradecerte que nos hayas acompañado nuevamente desde Francia en Conexión Global Prime. Muchísimas gracias por ayudarnos a poner en contexto este tema, que también vamos en el siguiente bloque a ver cómo nos interpela a los chilenos y las chilenas. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Hacemos una pausa y a la vuelta volvemos con lo prometido, los paralelos, las diferencias con la situación en Chile y la proyección política de esta crisis en Francia. Al regreso, estás viendo Conexión Global Prime. Y volvemos a Conexión Global Prime justamente para profundizar en esta materia, pero además hacer paralelos con la sociedad chilena. Nos acompaña Guido Larsson. Guido, gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Académico de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo. Antes de que comencemos a hacer paralelos, quisiera preguntarte, ¿en qué momento político estaba Emmanuel Macron cuando surgen estas protestas a raíz de la muerte a manos de la policía de Nael, este joven de 17 años? Y te lo pregunto porque venía ya de episodios complejos.
Sí, yo creo que la línea de crédito política estaba muy gastada, gastada principalmente por todo el debate asociado a las protestas también relativas a la reforma de pensiones, donde hubo un problema tal vez ligado a la manera en cómo Macron finalmente procede con esa aprobación. Recuerda tú que hubo una potestad ejecutiva por decreto, que él entrega, ¿no? Y que él aplica para en alguna manera bypassear al Congreso. Entonces, desde el punto de vista de la opinión pública, ya hay una suerte de cuestionamiento en torno a la legitimidad de la aprobación. Y antes tenía el tema de los chalecos amarillos, digámoslo. Antes tenía las chaquetas amarillas, efectivamente, en donde también hay una crítica muy profunda, aparentemente asociada a la desconexión que Macron tiene con la realidad. No hay que perder de vista de que el tema de la chaqueta amarilla inicialmente es el intento de mejorar, por así decir, toda una serie de políticas ligadas al calentamiento global, pero con la externalidad que eso afectaba a la población más empobrecida de Francia y que además ya se encontraba, yo diría, fracturada desde el punto de vista topológico. Esa población vivía en sectores distintos de los centros urbanos, debía trasladarse a los centros urbanos y para aquello ocupaba muchas veces su propio automóvil. Pero ahora salía Macron diciendo, ese automóvil usted no lo va a poder ocupar y si ocupa ese automóvil va a tener que pagar entonces una multa. Entonces ya hay una especie de desconexión entre Macron y la misma sociedad. Con un presidente que llega en su primer periodo ya con esta crítica de que era súper educado, probablemente mucho más ilustrado que hartos líderes, pero desconectado, como muy de élite. O sea, es eso y poco empático, se le ha dicho más de una vez. Entonces, por un lado, claro, hay otras cualidades o características positivas que se le reconocen, como ser capaz de ir adelante, aunque sea con algo impopular, porque cree que es correcto, pero este tema de la desconexión es una constante como crítica. Sí, y es una desconexión que creo yo que está ligada a dos fenómenos complementarios, pero que están operando en otros niveles de abstracción, del cual Macron es parte, él no es causa, digamos, en parte de estas causas más subyacentes de lo que está pasando. Número uno, y yo creo que ya lo has discutido en alguna medida, está la pregunta por la identidad, ¿no? Macron forma parte de ese debate, no ha resuelto ese debate, pero yo creo que si uno retrocede en la historia, es una pregunta en la cual la sociedad francesa ha estado imbuido desde hace mucho tiempo y no ha tenido una respuesta clara al respecto. Y lo otro que creo yo que se conecta tanto con estas protestas, la chaqueta amarilla, en alguna medida 2005, pero por cierto a partir del 2008 con la gran crisis económica a nivel mundial, están los efectos, las externalidades, como quiera denominarse, del capitalismo del cual Francia también es parte. Y la manera en cómo cuestiones como la desigualdad, la inequidad, el desempleo, etcétera, forman parte también de un ecosistema que afecta también a los más empobrecidos y que les hacen en alguna medida buscar orientación que no la encuentran. Quisiera ahora justamente pasar a que revisáramos un poco cómo afecta al gobierno políticamente y a los distintos sectores políticos en Francia, porque hay distintas evaluaciones, hay algunos que dicen que se ha evaluado positivamente, que fue acertado no entrar con un estado de excepción e ir con respaldando a las policías. Bueno, las criticó en un comienzo por este tema del control policial en el que muere este joven, pero ir con una escalada policial gradual y no de inmediato con un estado de excepción, que era lo que le pedían, que le pedía Le Pen, que le pedía también Zemmour, entre otros, desde la derecha y la derecha más extrema. Bueno, paradójicamente Macron y la posición de debilidad política, creo yo, que tiene, le permite tomar cierto tipo de riesgo, ¿no? Uno de los riesgos es el tiempo, ¿no? Permite estirar el tiempo en el cual puede aplicar las políticas porque no requiere una solución inmediata en un escenario en donde tiene cierta mayoría muy relativa dentro del Congreso y eso le ha impedido, de hecho, aprobar algún tipo de política. Hay algunos comentarios que dicen de que Macron es una especie de presidente cojo, faltando todavía 4 años, por todo lo que ha ocurrido. Y yo creo que este es un caso que no estoy tan seguro si en el neto, en el cálculo neto, sirve más a los objetivos de Le Pen o de Mélenchon. No hay que olvidar una cosa. Expliquémosle a la gente en sus casas que Mélenchon es la izquierda más radical, mientras Le Pen está a la derecha. No tal vez la más radical, es súper radical, pero o sea, de alguna manera tiene también a Zemmour, que es más a la derecha todavía. Bueno, Le Pen se ha moderado por cuestiones, yo creo, de táctica electoral, ¿no? Sí. Pero si uno revisa los resultados electorales de la última elección y uno va a la demografía, uno se da cuenta de que algo bien llamativo. Si uno toma la demografía que en mayor predominancia vota por Mélenchon, se encuentra en el rango etario de entre 18 y 34 años, que son precisamente aquellos que están saliendo a protestar. Y
y aquellos que están defraudados por el sistema. Entonces, por un lado, los votantes de Macron, que son votantes más bien senior, ¿no?, de 50 años en más, no sé si van a transitar, digamos, hacia la derecha debido a los problemas que están experimentando, pero acá el gran desafío va a estar en precisamente esa población relativamente cautiva que no ha salido a votar. Las últimas elecciones tuvieron una tasa de votación de como el 70%, un poquito más, digamos, mucha abstención, y donde evidentemente hay un cúmulo de rabia acumulada que puede instrumentalmente usarse para las perspectivas políticas de Mélenchon. ¿Qué paralelo podemos hacer con lo ocurrido en Francia y Chile con el estallido social? Ya, la pregunta directa al hueso. Sí, de inmediato. Mira, la literatura en torno a la protesta social, y hay un montón, digamos. No solo en Francia, todo esto. Sí. No, pero Sidney Tarrow, Charles Steele y Donatella de la Porta en general dicen de que hay tres aspectos que suelen estar presentes a nivel general en las protestas. Número uno, se requiere de un cierto sentido de injusticia. Yo creo que claramente en el caso de Francia, como en el caso de Chile, por distintas razones, ese sentido de justicia estaba quizás no tan presente, pero evidentemente gatillado por un evento particular. Dos, hay también una sensación de agravio. Ese agravio no requiere ser un agravio material, ¿no? De hecho, yo te escuchaba muy atentamente. El agravio que perciben parte de la segunda y las terceras generaciones en Francia no es tanto el empobrecimiento material, ¿no?, sino que es la relación, la integración por parte del resto de la sociedad francesa. Y tercero, que el gatillante específico es la pasión movilizadora, la rabia, ¿no? Y la rabia en este caso está concretada por un infortunio, digamos, o por un mal uso de protocolo policial, digamos, que termina con la muerte de una persona. Y que es bien constante además, porque hay en el último año 13 personas que las mata la policía en controles de tránsito, y no necesariamente, eso es lo que leí aquí, no necesariamente es que se hayan querido escapar, no, o sea, hay situaciones súper dramáticas también. Sí, bueno, eso obedece también a la aprobación de una ley del 2017, ¿no?, que flexibiliza los protocolos en el uso de la fuerza y que le entregan enorme grado de plasticidad a las policías para poder hacer uso de la fuerza no en base al principio de autodefensa, que era la ley antigua, sino en base a la sospecha de que no hacer uso de esa fuerza puede traer consecuencias al público general. Claro, y que todos, me imagino que todos queremos justamente en Chile, afuera, policías protegidas, empoderadas, pero cuando hay estas denuncias, son denuncias que incluso han sido respaldadas por quienes normalmente respaldan a la policía. O sea, estamos hablando de casos súper flagrantes, digamos. Sí, o sea, están además respaldados por toda una serie de juicios en la Corte Europea de Justicia, que si uno toma los 5 años, paradójicamente han habido 5 resoluciones en donde se condena a la policía francesa por un mal uso de la fuerza. Hay una encuesta interesante, creo yo, de Eurostat, que toma datos de los últimos años y que muestra que Francia tiene la menor tasa de confiabilidad en su propia policía respecto al resto de los países europeos occidentales. Entonces, mucho más bajo que Alemania, donde hay uso fuerte de la fuerza cuando es necesario, y se entiende que así sea, pero llama la atención aquello. Y yo creo que eso resuena si uno va más atrás de la historia. O sea, si uno es observador de la historia en Francia, no debe haber pasado desapercibido que estas protestas comienzan en Nanterre. Y si uno va a mayo del 68 en Francia, el epicentro también está en Nanterre, y por cosas relativamente similares. En el caso de mayo del 68 estaba por una cuestión más bien asociada a la sexualidad y la liberación sexual, pero también integrado el tema del colonialismo argelino, que recién había terminado, y del tema vietnamita, que estaba en pleno proceso. Y también las declaraciones de autoridades francesas respecto de esos temas también. Sí, y eso estaba completamente permanente ahí. Y acá también tenemos entonces una insinuación, al menos, de que una población norafricana está siendo constantemente discriminada. Y yo me fijé mucho en un graffiti que había durante este periodo que decía: los colonizadores están colonizando en casa. Y eso llama mucho la atención porque te lleva finalmente a esta salida dramática del término colonial francés y a un problema, porque es cierto, 2005 resuena en el simbolismo, pero hay que ir más atrás incluso, digamos, hay que ir a la década de los 60 para dar cuenta de que estos problemas siguen permanentemente en la psiqui francesa y que todavía no tienen solución. Claro, y que es esa época, los 60 y los 70, donde se crean estos suburbios muy empobrecidos y donde algunos decían: no es suficiente todo lo que se ha invertido porque se han construido economías, identidades, apartando un grupo y sobre los hombros de ellos, y por lo tanto lograr equiparar la cancha todavía es muy difícil y falta mucho. Quisiera preguntarte, ¿cómo ves las consecuencias de
de sucesión de nuevos liderazgos. Después de Macron, ¿quién? ¿Cómo va a afectar estos hechos? ¿Y cuáles son los temas de debate más importantes hoy día en la sociedad francesa? Mira, yo creo que uno de los problemas en Francia es primero de que la situación, el equilibrio, llamémoslo así, político, en Francia está empezando a descomponerse. Y eso permite el surgimiento de outsiders, lo hemos visto en muchos otros escenarios, que bajo agendas a veces populistas dicen contar con la receta mágica para soluciones de fondo. Es posible que eso ocurra. Yo creo que Marine Le Pen nunca antes, de hecho, la derecha y la extrema derecha habían sacado tanta votación como en la última. Y se piensa eventualmente... se desploma la derecha tradicional, que en el caso de Francia se llama republicanos, a lo que llamaríamos acá tal vez RN, es que es bien difícil, es difícil hacer el paralelo, pero me refiero que republicanos es una derecha tradicional en Francia. Y que obtiene 6,9% de los votos, una cuestión muy marginal. Entonces hay un problema asociado al populismo potencial. Otro problema que ha sido discutido ampliamente, incluso en esta conversación, tiene que ver con la temática identitaria, que no va a desaparecer y que se requiere obviamente una política y un diálogo tal vez democrático muy importante. Y tal vez dos cosas que son de corto plazo que eventualmente Macron puede aplicar y abordar. Uno, el tema evidente de la policía. Se ha hecho un llamado muy amplio, no solamente a retrotraer la ley del 2017 de reforma policial, sino que generar una reforma más estructural para abordar los temas de brutalidad policial que se arrastran hace mucho tiempo atrás. Y lo que decía Paula también Estañol desde París, de recuperar esta policía más de barrio, de primer contacto, que era importante porque era parte de ese tejido social, en que había una intermediación entre fuerzas especiales que son de choque, son mucho más duras, y que son los que conocían. El carabinero, en el fondo, no sé, me imagino del Plan Cuadrante, o el carabinero de la comisaría en un pueblo, y que existía, que tenía un contacto mucho más cercano, y que Sarkozy... la escuela. Sí, y yo sumaría una cosa adicional, y es que Macron ha dado muestras al menos de querer iniciar un proceso de inversión muy significativo. Tú probablemente recuerdas de que viajó a China, ¿no? Viajó a Alemania, ¿no? Viajó también a Gran Bretaña buscando capital, con una agenda más bien de industria verde, pero que eventualmente puede tener una consecuencia más importante. Un dato interesante. Hoy día el desempleo en Francia se encuentra más o menos en 7,3%. Pero si uno va al segmento migrante norafricano, está entre 6 a 8 puntos por encima de ese dato. Entonces eso obviamente manifiesta desequilibrios bien importantes dependiendo del sector de la sociedad donde uno vive. Hay que hablar de los salarios también. Bueno, pero además la sociedad está fragmentada, pues ese es el problema. En el sentido de que hay un segmento de la sociedad que no solamente concibe de que ese escenario de resultados es justo, es normativamente bueno, sino que de hecho forma parte de una agenda en donde Francia, tal vez para el saludo a la bandera, debiera quedar de ser secular, sino que Francia es una Francia más bien blanca, ¿no? Donde defiende un idioma y una tradición particular y que no quiere la entrada de migrantes. Esto obviamente lo observamos desde el 2011 en adelante con la guerra civil en Siria y con la entrada de muchos migrantes, pero es un problema que está enfrentando Francia y que está enfrentando Europa Occidental y que se requiere de mucho liderazgo para poder resolverlo. Yo sé que es súper todavía... temprano para esta pregunta que te voy a hacer, pero ya tiene un primer mandato, por lo tanto se puede de alguna manera evaluar. ¿Cómo definirías tú y cómo crees que va a quedar marcado el liderazgo de Emmanuel Macron, que tiene, claro, tiene hartas cosas en contra, pero también tiene a favor que no está jugándose la repostulación? Sí, tal vez el futuro del movimiento, el futuro en lo inmediato del movimiento que él creó, que no sé qué tan en marcha va a estar o no después, pero ¿cómo crees que va a ser o cómo se ha ido definiendo este liderazgo, más allá de las críticas que se le hacen? Bueno, ha resaltado el centro, al menos ese es un elemento de conjunción. Va a depender probablemente de si logra aprobar cierto tipo de políticas que están en agenda, particularmente el tema migratorio y cómo enfrenta el Estado finalmente la migración. Macron pone una agenda bien conservadora desde el punto de vista de las herramientas para deportación, pero igualmente progresistas para permitir empleabilidad a aquellos que están buscando asilo, por poner un caso.
caso. Está apuntando fuerte a la descarbonización de las industrias francesas y dependiendo de eso, si eso resulta, puede eventualmente cimentar las bases para un desarrollo económico e innovador dentro de Francia. Pero paradójicamente ya Macron ha propuesto un incremento del 30% del gasto militar. Obviamente eso está asociado a lo que está ocurriendo en Europa y en el conflicto, con la guerra a las puertas. Obvio. Pero también está asociado al hecho de que en general la industria militar entrega empleos de buena calidad y permite un cierto crecimiento que al menos opaca los puntos débiles que tiene su mandato. Falta mucho tiempo aún. Yo creo que hay que ver cómo se maneja políticamente, sobre todo en el Parlamento, pero tiene al menos margen para no seguir cayendo. Yo creo que ya su línea de crédito está totalmente agotada y por ende el rebote puede ser positivo. No sé, me puedo equivocar, Guido, para cerrar, pero pareciera haber sido mejor su manejo en esta crisis que en el de las de reforma de pensiones e incluso en la de chalecos amarillos. ¿Parece haber aprendido algo? Es posible, digamos. Probablemente también el grado de apatía social y de anomia social estaba también muy desgastada. Francia, si uno toma un bloque de periodo bien importante de tiempo, suele estar encabezando la lista de protestas violentas en toda Europa. Y eso evidentemente trae consecuencias a nivel social, donde la próxima protesta, si es que no incluye un repertorio amplio de demanda, probablemente se diluye con velocidad. Guido Nelson, muchísimas gracias por acompañarnos en Conexión Global Prime. Gracias a ustedes por la invitación. Y ustedes, por supuesto, sigan en compañía de CNN Chile.